Y para finalizar, tenemos el Do-geza. Más que un saludo, una reverencia, esto se realiza cuando ha sucedido algo muy grave y se quiere expresar las disculpas y pedir perdón, el arrepentimiento. La persona se coloca de rodillas frente a la otra persona. Coloca las manos delante de las rodillas en el suelo y baja la cabeza hasta que la frente llegue al suelo. Esta reverencia no es muy común o frecuente. Son en casos muy contados donde se ha cometido un gravísimo error y se necesita pedir disculpas. Las reverencias son tan importantes en la vida cotidiana de los japoneses que ya desde niños aprenden y las practican. Se usan en el comercio para recibir o tratar a un cliente, en el mundo empresarial, en las escuelas, en las universidades, para dirigirse a un profesor, un maestro, etc. Hay algunas cosas que llaman la atención en las reverencias. Normalmente, mientras los hombres mantienen las manos juntas a los dos lados del cuerpo, las mujeres, en cambio, colocan las dos manos juntas a la altura del estómago con los dedos hacia abajo, indicando el ombligo. Otra de las curiosidades que quizás llama mucha la atención es cuando los japoneses están hablando por teléfono, sabiendo que la otra persona no lo está viendo, obviamente. La reverencia de bajar la cabeza en el saludo, o pedir disculpas o despedirse, nos demuestran hasta qué punto tienen inoculado esta costumbre de bajar la cabeza, de la reverencia. El respeto lo tienen inmersos desde niños. Para terminar, en la reverencia entre amigos, hasta hace algunos años, los amigos también se saludaban con una reverencia leve. En la actualidad ya no hay tantas formalidades, no es tan rígido, y la gran mayoría, al verse, en lugar de darse un apretón de manos o un abrazo como se acostumbra en el mundo occidental, tan solo hacen una ligera inclinación de la cabeza. Es más, si hay confianza entre las dos personas, todo este formalismo se deja de lado. Se puede prescindir de la inclinación y simplemente saludar con palabras o hacer un movimiento pero muy leve del cuello mientras se acerca uno a la otra persona. Bueno, hemos terminado. Ya sigue el mini vocabulario del idioma japonés. Y no te olvides de suscribirte. Déjame tus comentarios o temas que creas o tengas inquietud de querer saber más de las costumbres del Japón. Agradecimientos por la comida. Antes de comer, gracias por la comida recibida. Itadakimasu. Después de comer, gracias por la comida degustada. Gochisousama deshita. Viendo la carta del restaurante. ¿Cuál es el menú? Kyou no ranchi wa nan desu ka? ¿Qué es esto? Kore wa nan desu ka?
Quiero ramen, por favor. Ramen o kudasai. ¿Cuánto cuesta? Ikura desu ka?